La noche estaba más oscura de lo normal. El viento gélido susurraba entre los árboles altos y frondosos mientras 5 amigos se adentraban en el bosque olvidado, conocido por sus antiguas leyendas de brujas. ¿Están listos para esto?, dijo Felipe con una sonrisa desafiante en su rostro, sosteniendo una cámara en mano, listo para grabar cada segundo de su gran aventura. Es solo un bosque viejo, no hay nada de qué preocuparse, bromeó Lucas, tratando de romper la tensión palpable en el aire. Amanda, siempre cautelosa, miró hacia el denso follaje como si algo los estuviera observando desde las sombras. Ella no quería estar allí, pero su deseo de no parecer miedosa ante sus amigos la mantuvo en silencio. ¿Recuerdan lo que dice la leyenda?, preguntó Carla con voz temblorosa. Dicen que esta es la tierra maldita de una bruja que fue quemada viva hace siglos. Se dice que su espíritu aún ronda aquí, esperando su venganza. Felipe se rió. Eso es una tontería, Carla. Solo estamos aquí para divertirnos y hacer un buen video para nuestras redes. ¿Qué podría salir mal? Pero mientras caminaban más profundamente, Amanda sintió que algo estaba mal. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si la misma naturaleza les estuviera advirtiendo que no continuaran. A pesar de las advertencias sutiles de la naturaleza y el creciente malestar de Carla, el grupo avanzaba. La atmósfera del bosque se volvía cada vez más opresiva, como si una presencia invisible los siguiera, respirando en sus cuellos. Y entonces, lo sintieron, un frío indescriptible que paralizó el corazón de Amanda. Estaba claro que ya no estaban solos. Con cada paso que daban, la oscuridad parecía tragarse el camino detrás de ellos. Las ramas crujían, y el viento que soplaba entre los árboles emitía un sonido inquietante, como si estuviera susurrando secretos antiguos. Amanda fue la primera en notar un cambio en la atmósfera. El aire, antes frío pero soportable, se había vuelto glacial. ¿Alguien más siente esto?, preguntó, su voz apenas audible. Carla asintió, abrazándose a sí misma, pero Felipe, siempre sarcástico, hizo un gesto con la mano. Es solo el viento, Amanda. Deja de ser paranoica, replicó. Pero entonces, algo brilló entre las ramas. Amanda se acercó, curiosa, y encontró un collar antiguo colgando de una rama baja. El colgante estaba hecho de un metal oxidado y frío, y al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda. De repente, una visión cruzó por su mente, una mujer con el rostro cubierto de hollín, gritando en medio de una hoguera, sus ojos llenos de odio. Amanda retrocedió bruscamente, soltando el collar, pero decidió no decir nada. No quería parecer más asustada de lo que ya estaba. El grupo continuó, pero la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Carla comenzó a quejarse. Chicos, creo que deberíamos regresar. Este lugar no se siente bien. No seas cobarde, respondió Felipe, impaciente. Solo estamos en el bosque. No pasa nada. Sin embargo, Amanda no podía sacudirse el sentimiento de que algo oscuro se movía entre los árboles, observándolos desde las sombras. Al avanzar, más símbolos extraños comenzaron a aparecer tallados en las cortezas de los árboles, símbolos que parecían antiguos y olvidados. Mientras caminaban, los susurros en el viento se hicieron más claros. Palabras indescifrables, pero llenas de ira y sufrimiento. El grupo empezó a sentirse inquieto, y hasta Felipe comenzó a mirar nerviosamente a su alrededor, como si algo estuviera acechándolos. Justo cuando los nervios empezaban a tensarse, el grupo se encontró en un claro pequeño. Allí, alrededor de ellos, los símbolos tallados en las rocas y los árboles se volvieron más intrincados, más oscuros. Amanda, ahora completamente concentrada en lo que sentía, sabía que estos símbolos tenían algo que ver con la bruja. Estos símbolos, murmuró. No son simples marcas. Son advertencias. Debemos salir de aquí. Antes de continuar esta aventura hacia lo desconocido, te invito a que te suscribas al canal y dejes un me gusta si estás disfrutando de la historia. Esto nos ayuda a seguir creando más contenido aterrador como este. No te pierdas lo que viene, las cosas solo se pondrán más oscuras.
Relájate, dijo Felipe con una risa nerviosa. Estamos aquí para divertirnos y grabar. Además, no hemos visto nada realmente raro. Pero justo en ese momento, él vio algo moverse entre las sombras de los árboles. Una figura oscura, apenas perceptible, se deslizaba entre las ramas, acechándolo. Su corazón se aceleró, pero no quiso admitir que algo lo había asustado. ¿Vieron eso?, preguntó, su voz ahora temblorosa. Pero el resto del grupo no había visto nada. Amanda sintió un nudo en el estómago. Sabía que no estaban solos. De repente, un grito agudo rompió el silencio. Felipe se giró bruscamente, viendo algo que los demás no podían percibir claramente. Era una sombra retorcida, una forma de pesadilla que lo miraba directamente. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia el bosque. Felipe, gritó Lucas, corriendo tras él, pero la velocidad de Felipe, impulsada por el miedo, lo llevó más allá. El grupo estaba aterrorizado. Amanda sabía que algo terrible estaba por suceder. No debimos haber venido aquí, susurró Carla, sus lágrimas comenzando a brotar. Amanda, con una sensación creciente de fatalidad, vio cómo Felipe desaparecía entre los árboles, tragado por la oscuridad. Pero el bosque no estaba dispuesto a dejarlo ir. Los susurros aumentaban en intensidad, y la presencia de la bruja se hizo más fuerte, como si estuviera a punto de revelarse por completo. Mientras corrían tras Felipe, los otros 4 amigos comenzaron a perder la noción de dónde estaban. Los árboles, antes familiares, ahora parecían cerrarse sobre ellos, formando una jaula natural que los atrapaba. Los símbolos extraños brillaban tenuemente en la oscuridad, como si algo los hubiera activado con la presencia del grupo. Lucas intentaba seguir el rastro de Felipe, pero el pánico y la desesperación en sus rostros les impedía concentrarse. De repente, el grito de Felipe rompió el silencio nuevamente. «Ayúdenme», su voz sonaba lejana, distorsionada por el eco del bosque. Amanda y Carla intercambiaron miradas aterrorizadas, sabían que algo más estaba jugando con ellos, algo más antiguo y malvado que cualquier cosa que hubieran imaginado. «Felipe, vuelve», gritó Lucas, pero el eco de su voz fue la única respuesta que recibió. Amanda, siempre la más intuitiva, se detuvo en seco. Había algo más en el aire. Un olor acre, como si la misma tierra hubiera sido quemada recientemente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y un frío inexplicable subió por su espina dorsal. Y entonces, lo vio. La bruja. No era como en las historias, una anciana encorvada con sombrero puntiagudo. Esta figura era alta, su piel cubierta de cicatrices y quemaduras, sus ojos 2 pozos vacíos que irradiaban odio y sufrimiento. Amanda intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. La bruja levantó una mano y, con un simple gesto, el bosque se llenó de susurros inhumanos. «No debieron profanar este lugar», murmuró una voz que resonaba en la mente de Amanda. «Ahora, pagarán el precio». La figura de la bruja avanzó lentamente hacia el grupo. Felipe, todavía desaparecido, dejó de gritar. El silencio era abrumador, y cada uno de los amigos sintió como el miedo se apoderaba de ellos, paralizándolos. De repente, Carla gritó. Algo había tocado su pierna, y cuando miró hacia abajo, vio una mano esquelética que emergía del suelo, aferrándose a su tobillo con una fuerza sobrenatural. «¡Ayuda!», gritó, pero Lucas y Amanda estaban demasiado aterrorizados para moverse. Carla fue arrastrada hacia la oscuridad en un instante, y el grupo estaba ahora más fragmentado que nunca. El pánico comenzó a apoderarse de Amanda y Lucas. Carla había sido arrastrada hacia el bosque, y Felipe seguía desaparecido. El bosque parecía vivo, como si las mismas raíces y ramas se movieran a su alrededor, susurrando secretos antiguos, alimentando el miedo que los envolvía. La única opción que tenían era encontrar a Felipe y salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. «No podemos dejarla atrás», dijo Lucas, respirando con dificultad. «Tenemos que encontrar a Carla». Amanda asintió, pero algo en su interior sabía que Carla ya no estaba. El bosque no se la había llevado para asustarlos, se la había llevado para siempre.
Felipe está cerca, murmuró Amanda. Si lo encontramos, tal vez podamos salir todos de aquí. Siguiendo el sonido débil de pisadas, avanzaron cautelosamente. Cada vez que pisaban una hoja, el sonido parecía amplificarse en la oscuridad, como si el bosque los estuviera observando de cerca, disfrutando de su desesperación. Entonces, vieron una luz tenue entre los árboles. Cuando se acercaron, encontraron a Felipe. Estaba arrodillado en el suelo, frente a un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y raíces. Tenía los ojos vacíos, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad. Felipe, susurró Amanda, temiendo acercarse demasiado. Felipe no respondió. Frente a él, una figura comenzó a materializarse lentamente, emergiendo de las sombras. Era la bruja, o lo que quedaba de ella. Su presencia era una mezcla de humo y carne quemada, y su rostro era una máscara de sufrimiento eterno. Amanda sintió un nudo en la garganta, incapaz de moverse mientras la bruja se inclinaba sobre Felipe, murmurando en un lenguaje que ninguno de ellos podía entender. Lucas dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, Felipe gritó en agonía. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si cada uno de sus huesos se estuviera quebrando. Amanda intentó correr hacia él, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible la mantenía en su lugar, obligándola a presenciar el horror ante sus ojos. La bruja, con una sonrisa torcida, levantó una mano y, en un instante, Felipe dejó de moverse. Su cuerpo quedó inerte en el suelo, pero su rostro estaba congelado en una mueca de terror, sus ojos ahora vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Lucas gritó, pero el sonido fue rápidamente absorbido por el bosque. La bruja se giró lentamente hacia ellos, y Amanda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No había escapatoria. Lucas, lleno de pánico, intentó moverse, pero sentía como si algo lo sujetara, como si el mismo bosque estuviera vivo y lo estuviera reteniendo. Amanda, con lágrimas en los ojos, observaba la figura de la bruja acercándose. Cada paso que daba hacia ellos parecía estirar el tiempo, y el frío alrededor se hacía más intenso. «Tenemos que salir de aquí», susurró Amanda, casi sin voz. Pero algo en su interior sabía que no iba a ser tan sencillo. La bruja había atrapado a Felipe, y su siguiente objetivo eran ellos dos. «No te muevas», le dijo a Lucas. «Quizás si no hacemos ruido, nos deje ir». Pero el bosque no guardaba silencio. Los susurros de las hojas, las ramas crujientes y los símbolos brillantes seguían creciendo en intensidad. La bruja extendió su mano esquelética hacia Amanda, sus ojos vacíos centelleaban con un odio ancestral. En ese momento, Amanda recordó el collar que había encontrado antes, el mismo que había desencadenado las visiones. «El collar», exclamó Amanda, sacándolo rápidamente de su bolsillo. Sabía que de alguna manera estaba conectado con la bruja, como un símbolo de su sufrimiento. Alzando el collar, Amanda se plantó firme frente a la bruja, sosteniéndolo como si fuera un amuleto protector. «Esto te pertenece», gritó. La bruja se detuvo por un instante, sus ojos vacíos ahora fijos en el collar. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro retorcido. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, y los susurros del bosque aumentaron hasta convertirse en gritos. Amanda y Lucas cayeron al suelo, cubriéndose los oídos, mientras el viento alrededor de ellos rugía. De repente, la figura de la bruja comenzó a desvanecerse. Parecía ser arrastrada por una fuerza invisible hacia el collar, como si su alma estuviera siendo absorbida por el objeto maldito. El bosque, que antes parecía estar bajo su control, comenzó a liberarse de su influencia oscura. Amanda se levantó lentamente, aún aferrando el collar, mientras observaba cómo la bruja desaparecía completamente. El silencio volvió al bosque, pero ahora era un silencio inquietante, cargado de lo que acababa de suceder. Lucas se acercó a ella, todavía temblando. «¿Se fue?», preguntó, su voz apenas audible. Amanda, sin quitar los ojos del lugar donde había estado la bruja, asintió con la cabeza. Pero sabía que algo todavía no estaba bien. Amanda y Lucas, exhaustos y traumatizados,
comenzaron a caminar de regreso hacia el pueblo. El camino que antes parecía interminable, ahora estaba claro, como si el bosque mismo los estuviera dejando ir. El amanecer se aproximaba, y los primeros rayos de luz se filtraban entre los árboles, llenando el aire con un ligero calor que contrastaba con el frío glacial de la noche. «Tenemos que contarle a alguien sobre esto», murmuró Lucas. Pero Amanda estaba en silencio, perdida en sus pensamientos. Mientras caminaban, no podía dejar de mirar el collar que todavía sostenía en su mano. Sabía que no debían haberlo tomado, y aunque la bruja parecía haber desaparecido, el peso de su maldición aún permanecía. De repente, una visión cruzó por su mente. Vio la imagen de la bruja, pero esta vez, era diferente. Era una joven, inocente, acusada injustamente y quemada en la hoguera por crímenes que no había cometido. El sufrimiento de siglos había deformado su espíritu, transformándola en la entidad que los había perseguido. Amanda comprendió entonces la verdad: la bruja no se había ido por completo. Su espíritu, aunque debilitado, aún residía en el collar. El ciclo de la maldición continuaba, y ahora Amanda era la guardiana de ese legado oscuro. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, Amanda se detuvo. «Tenemos que destruir esto», dijo, mirando el collar. Lucas asintió, pero antes de que pudieran hacer algo, una figura apareció entre las sombras. Era Carla. O lo que quedaba de ella. Su piel pálida y sus ojos vacíos indicaban que ya no era la misma. «Ya es demasiado tarde», murmuró, con una sonrisa torcida en su rostro. El terror volvió a apoderarse de Amanda y Lucas. El bosque nunca los dejaría ir del todo.